agradecido de Dios por poder estar reunidos el día del Señor. Es un privilegio, hermanos, el que podamos reunirnos y estar en su presencia, estar aprendiendo de Él, estar escuchando su palabra. Así que debemos siempre estar alegres, gozosos, que es el tema que hoy también nos va a reunir en Filipenses capítulo 3, hermanos. Ya estamos en el capítulo 3 de esta serie de Filipenses. Y el tema, sabemos que Filipenses, uno de los temas predominantes, es el gozo. Es una carta en la que Pablo enfatiza bastante sobre el gozo cristiano y es lo que hoy también vamos a analizar. Entonces busquen en sus Biblias Filipenses 3, del 1 al 3 veremos hoy. Y demos lectura a su palabra. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Oremos para ya dar comienzo a este estudio. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor, como decían mis hermanos, por permitirnos reunir y en particular a mí por permitirme predicar tu palabra, Señor. Realmente no soy digno quizás de esto, pero no es por mis capacidades, Señor, sino porque es tu voluntad que se predique tu palabra, Señor. A ti te agradó salvar a los escogidos, como se decía en el estudio anterior, el arrastrarnos hacia ti. Te agradó hacerlo mediante la predicación de tu palabra, Señor. Así que intentamos ser obedientes a ti, Señor, pero sin tu gracia, sin tu Espíritu Santo, nada hacemos, Señor. Así que nos encomendamos a ti, me encomiendo a ti, Señor, y te ruego que bendigas a tu iglesia, la edifiques a través de esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Entonces, comenzaremos con este capítulo, donde vemos que las primeras palabras con las que empieza este capítulo son una marca de un antes y un después, es un cambio de tema rotundo en esta carta. Cuando usa estas palabras por lo demás, leamos nuevamente el versículo 1 mejor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es un cambio de tema. Recordemos que en el capítulo 2 Pablo da el ejemplo de humillación, exaltación de Cristo, de la humildad que vemos en Jesucristo al no escatimar el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse. Él vino para salvar, ¿cierto?, a su pueblo. Él fue obediente hasta la cruz, humilde. Luego también da ejemplos de hermanos como Timoteo y Epafrodito, de humildad y servicio al Señor, de un compromiso con la obra. Timoteo, por un lado, siendo también un predicador, un líder de iglesia, que estaba criado a los pies, discipulado a los pies de Pablo, un hijo, dice, lo trata Pablo como un hijo. Y por otro lado, a Epafrodito, que quizás no era un predicador, quizás no era un pastor, pero sí era un servidor. Y es lo que hablábamos que debe ser todo cristiano, un servidor humilde que se preocupa por la obra. Pero aquí hace un cambio de tema. Y aquí ya va a dar
una enseñanza que por lo que leemos en el primer versículo es algo que Pablo ya había escrito en otra ocasión. O sea, también nos da a entender que probablemente esta no es la primera carta que Pablo le escribe a los filipenses, porque le dice, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. O sea, ya le había escrito estas mismas cosas antes, y sin duda alguna, en presencia, Pablo también ya les había enseñado sobre estas cosas que va a proseguir hablándoles Pablo. Y no es secreto que lo que va a advertir Pablo en los siguientes versículos tiene que ver con los judaizantes. Y si recordamos, ¿cierto?, lo que Edwin está enseñando en Gálatas y vemos también en Hechos, los judaizantes parecía que andaban a la siga de Pablo, porque por donde andaba Pablo habían judaizantes y él ataca estos falsos cristianos al final, porque añaden cosas al Evangelio que pervierten finalmente el Evangelio. Entonces, Pablo era recurrente que advirtiera a las iglesias. Sabemos que esta iglesia, en contraste con Gálatas, no está con un peligro o ya contaminada, ¿cierto?, con esta influencia de los judaizantes, pero sí les advierte porque siempre habían algunos que querían desviarse y no lo hace con la misma intensidad con la que hace con Gálatas, pero sí los advierte, y eso es también un llamado de atención a nosotros a estar atentos a los que pervierten el Evangelio, ya sea como los judaizantes que quieren añadir ritos además de la fe. También pueden haber otras cosas que pueden llevarnos a desviarnos del Evangelio. Entonces, como les decía con las palabras, por lo demás, Pablo está haciendo una transición del tema. En los versículos anteriores habló de Timoteo y de cómo esperaba enviar pronto a Timoteo, y también sobre Epafrodito, que era un importante miembro de la congregación de los filipenses. Ejemplos de servicio y humildad. Ahora comienza con otro tema, y no sin recordarles el tema por el cual está empapado esta carta, que es el gozo. Pero esta vez añade a la palabra gozo, que ya ha repetido en más de una ocasión en los capítulos anteriores, añade que es un gozo en el Señor. Eso es importante. Vamos a detenernos un rato en eso. ¿Qué podemos decir del gozo, hermanos? Algo que debemos destacar es que el gozo no es lo mismo que la felicidad. No es para nada lo mismo. El gozo es completamente diferente a la felicidad. De hecho, la palabra felicidad viene de la palabra latina fortuna, que también tenemos en español, ¿cierto? Alguien es afortunado, decimos, cuando tiene suerte o otro sinónimo. Si mi fortuna es favorable, entonces mi fortuna y felicidad aumentan. Pero por el contrario, cuando mi fortuna no es favorable, mi felicidad desaparece también. O sea, está sujeta a las circunstancias. La felicidad se basa completamente en las circunstancias de la vida y la pueden experimentar tanto los creyentes como los no creyentes. La felicidad es efímera, temporal y frágil. Es una experiencia momentánea que puede irse tan rápido como llega. Mi felicidad está basada en mi suerte, pero la alegría, que es otra palabra para decir el gozo, es diferente. Y permítanme compartirles palabras de MacArthur con respecto a esto. MacArthur dice: la alegría de la que escribe Pablo, o el gozo del que escribe Pablo, no es igual a la felicidad, una palabra relacionada con el término suerte, el sentimiento de euforia asociado con eventos favorables. Esa es la felicidad. De hecho, el gozo o la alegría persiste al enfrentar la debilidad y el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. Y en lo que hemos visto de esta carta, Pablo es el mayor ejemplo de este gozo que no tiene que ver con las circunstancias. Pablo está, recordemos, en la cárcel esperando una sentencia que
todo apunta a que puede ser de muerte, y Pablo está gozoso. Pablo les dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Demuestra, es el mejor ejemplo, el mayor ejemplo en esta carta de lo que es el verdadero gozo, que no tiene que ver con la felicidad. Y vemos también en esta carta que Pablo está por momentos sin la felicidad, que es la que tiene que ver con las circunstancias, porque él le dice que espera tener noticias de los filipenses para también estar más, no añadir más tristeza. Él sí sufre de tristeza, pero el gozo es algo más profundo, que aunque yo pueda estar triste momentáneamente, el gozo me sostiene. El gozo me hace pasar por ese valle de penumbras, por la prueba, por la tormenta. Por eso el gozo es más profundo y permanente. Y vamos a ver por qué. El verdadero gozo no depende de las circunstancias y tampoco viene de las cosas de este mundo. El gozo auténtico resulta de tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Viene de conocer al Señor. Esta fuente de alegría o de gozo se eleva por encima de nuestras circunstancias y las situaciones que nos rodean. No pueden drenarla o desaparecerla. Está disponible en tiempos de paz y en tiempos de dificultad, en la prosperidad y en la pobreza. Ven cómo el gozo es algo que es más profundo que las circunstancias, pero sin duda, hermanos, cuando ponemos la vista en las cosas materiales, el gozo cristiano es eterno, no porque dependa de nosotros, pero cuando dejamos de poner la vista en el blanco que es nuestro Señor Jesucristo, en el gozo verdadero, si sufrimos de ausencia de gozo, de disminución de gozo, de debilitamiento de gozo. Lo vemos en David, un ejemplo de eso. Cuando él pecó gravemente, él ruega a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, si el cristiano puede en algún momento pasar un tiempo de frialdad y ver cada vez más lejos ese gozo que debería mantenernos siempre firmes, hermanos. Entonces, también es un llamado de atención a cuidarnos de no estar poniendo nuestra vista en las cosas que son temporales de esta vida, que van a perecer. Tenemos que ver más allá, a donde la polilla y el orín no hacen daño, no oxidan, no se percude nada, sino que todo permanece. Poner la vista en esa gloria eterna, venidera. Sin importar lo que ocurra en su vida, el creyente puede estar gozoso, hermanos. Cuando todo va bien, no siempre es fácil distinguir entre la persona feliz y la persona alegre. Cuando uno está viviendo todo plenamente, uno quizás no puede diferenciar: esa persona está gozosa o feliz. A simple vista se ven iguales. La diferencia es cuando llegan las decepciones, las pruebas y los sufrimientos. Es ahí donde se distingue quién tiene gozo y quién tiene solo felicidad. El que tiene el gozo puede soportar, como decíamos, esas dificultades y si bien puede sufrir tristeza, pero ese gozo le sostiene, hermanos. Eso es algo que debemos distinguir y debemos también experimentar. El gozo es un regalo divino, hermanos, que trasciende todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Es el entusiasmo sobrenatural que experimentamos en Dios mismo y en las cosas de Dios. Es el resultado de encontrar un deleite superior en Cristo y en su reino. Es un regocijo y una euforia en el alma que surgen de un corazón que rebosa de amor por Dios y por su Hijo Jesucristo. El gozo en el Señor está cimentado en la verdad eterna que es Cristo. Eso incluye sus promesas, que son eternas y fieles. Y hermanos, perdónenme, hermano Iván, que tome de ejemplo, pero Dios me da una gran lección en este tiempo que los hermanos sufrieron cuando ocurrió lo de la subida de los ríos y ellos quedaron aislados, sufrieron
cosas en la parte material, pero yo hablaba con el hermano y él estaba confiado en el Señor con una paz que yo decía al principio, no, este hermano está loco. Pero después daba gloria a Dios cuando me daba cuenta que eso era real, era algo que Dios estaba dando calma y paz a nuestros hermanos en medio de esas dificultades. La hermana me mostraba un video donde ella grababa lo que estaba pasando y ella decía esto que quede para testimonio a nuestros hijos de cómo el Señor a veces da y a veces quita. Estoy parafraseando lo que decía la hermana. Y me gozaba en el Señor a través de ese gozo que veían mis hermanos y que a veces nos cuesta tener, hermanos. Nos cuesta, como les decía, vemos a veces, volvemos nuestra vista a las cosas temporales, a nuestra situación temporal, si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo salud, y eso me define en cuanto a mi relación con Dios. Eso está mal, hermanos. Mi relación con Dios no se define por lo temporal, por lo que se corrompe, lo que va a terminar un día. Mi relación con Dios se define por lo que Él hizo, que es eterno. Y nada ni nadie nos va a quitar lo que el Señor hizo por nosotros. Solo el que es hijo de Dios puede tener este gozo, hermanos. Eso es algo que tenemos que tener claro. El que no es hijo de Dios solo experimenta la felicidad que es pasajera, que depende de las circunstancias, que parece nunca disfrutarse en plenitud o jamás nos deja satisfechos. Díganme si eso no es verdad. Las personas que ponen la vista en las cosas materiales y que ahí pone su felicidad, siempre está en búsqueda de más. Porque nunca está lleno, nunca está pleno. El que consigue una fortuna de dinero, parece que nunca está satisfecho y busca más y más y más, al punto de muchas veces corromperse por el poder o por el dinero, que lo vemos en las altas esferas y también lo vemos en las pequeñas esferas que podríamos decir en nuestras vidas, como ponemos nuestra confianza muchas veces en las cosas que tenemos y en cosas pequeñas a veces nos corrompemos por búsqueda de más. Podemos, no sé, por poner un ejemplo, mentir en el trabajo, decir que hicimos horas extras cuando no las hicimos por tener más dinero. Eso es una señal de nuestra corrupción, hermanos, y que muchas veces vamos y vemos, sobre todo en estos tiempos, que los políticos están tan corruptos y cada día sale una corrupción nueva, un caso de corrupción nuevo, y está bien que nos indignemos, es algo propio de la justicia que Dios ha puesto en nosotros, pero tiramos piedras sin darnos cuenta que nosotros no solo no tenemos el poder como lo tienen ellos de ser corruptos a escala de cientos de millones o miles de millones, pero en nuestra pequeña esfera somos corruptos muchas veces. Entonces, que el Señor nos guarde de no estar poniendo nuestra vista en las cosas que perecen y que no estemos solo buscando felicidad temporal, sino que estemos siempre mirando al Señor que nos da el gozo que es eterno, hermano. Incluso si una persona lograra ser feliz durante toda su vida, pongámonos en ese caso, de que alguna persona es feliz por toda su vida, porque, no sé, nació en cuna de oro y tiene todo lo que una persona quisiera, pero si esa persona jamás se rindió a Cristo, esa persona es miserable, hermanos. Ya que puede ganar todo el mundo, pero si no tiene a Cristo lo logrado en esta vida, no es nada comparado con la vida venidera que disfrutaremos los que somos hijos del Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos, porque vemos personas, a veces predicamos el Evangelio diciendo que la vida del cristiano es plenitud, los que predican la prosperidad, por ejemplo. ¿Y cómo irían esas personas a predicarle a alguien que es rico? Si él ya tiene todo lo que un humano puede alcanzar. Tenemos que tener en cuenta que el gozo no tiene que ver con la felicidad temporal. El gozo tiene que ver con que entendemos que nuestra condición sin Cristo es miserable porque un día
vamos a recibir el justo castigo. Si no tenemos a Cristo, estoy diciendo, recibiremos el justo castigo, que es la muerte, la condenación eterna, el castigo eterno, el infierno, hermanos. Esa condición es miserable. ¿De qué me sirve 70 años de vida plena? O ya algunos que llegan a 100 años, los más longevos, ¿cierto?, de vida plena, si en una eternidad voy a pasarla en el infierno. ¿De qué sirve eso? Tenemos que dar a entender que la necesidad más profunda del hombre no es las cosas materiales, sino la necesidad de un Salvador. Y eso es a lo que estamos llamados a predicar, no una prosperidad temporal. Ahora les pregunto, ¿reflejan nuestras vidas el gozo que podemos ver en los ejemplos de la iglesia primitiva, que daban su vida, hermanos, ¿cierto? Sabemos historias de cómo entregaban su vida gozosos, iban al Coliseo Romano cantando himnos, hermano. Hay relatos históricos de eso, de que muchos cristianos fueron a la muerte en el circo romano, en ese show que hacían de sangre. Iban cantando himnos y eran desgarrados, y mujeres a veces embarazadas, desgarradas por las fieras, pero ellas gozosas de morir por la causa, cantando himnos. A mí me eriza la piel el ver eso. Ahora nosotros estamos tan gozosos como para sufrir eso. Tenemos también una alegría o gozo contagioso que se desborda en nuestros corazones. Mostramos cada vez más alegría en nuestro caminar del Señor. No pasemos por alto que se nos ordena que nos regocijemos. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es un mandato, un imperativo. No es ojalá se gocen, hermanos, porque lo que el Señor hizo, ¿no? Gócense en el Señor, es una orden, un mandamiento para el cristiano, el estar gozosos por lo que el Señor ha logrado para nosotros. Y Pablo continúa diciendo, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Existen muchos peligros que amenazan con debilitar el gozo de un cristiano. Como les decía, vemos el ejemplo de David en la Biblia, que él pareciera haber perdido el gozo, o yo diría su gozo quizás no lo tenía en la vista por su pecado, por sus condiciones, pero también puede ser por alguna desviación, como lo que aquí viene a advertir Pablo, que puede terminar debilitando nuestro gozo. Entonces, por eso es que Pablo usa estas palabras. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para Pablo no es molesto repetir lo que ya antes les había advertido con respecto a los adversarios del Evangelio, que de hecho ya mencionó en esta misma carta anteriormente, pero que sin duda también se los había dicho en persona o también escrito en otras cartas. Pablo afirma que al repetir estas cosas, esto es para salvaguardarlos, para asegurar a sus queridos filipenses. Se los repite, y eso no es molestia, sino que sé que el repetir estas cosas más les va a crear como una muralla de contención para no dejar que entre cualquier enseñanza errada. Es como eso en otras palabras. Mencionar esta advertencia sobre los falsos maestros les va a dar seguridad. Esta seguridad es una medida de protección para evitar una caída o una fuerte lesión. Pablo entiende que debe hablar de este peligro de los maestros que corrompen la palabra de Dios. De lo contrario, los filipenses caerán inevitablemente en el error y en el pecado, y perderán su alegría, su gozo. Esta piedra de tropiezo los desestabilizará y traerá un dolor inevitable en sus vidas. La falsa doctrina estaba amenazando con apartar a los creyentes filipenses de su fuente de alegría, que es en Jesucristo. La falsa doctrina siempre hace esto, hermanos. En este caso son judaizantes, pero hoy en día hay muchas falsas doctrinas
o evangelios pervertidos, corrompidos, que lo único que hacen es quitar el gozo, porque terminamos desviando nuestra vista de lo que el Señor ya hizo y logró por nosotros, y vamos y miramos las cosas temporales, lo que yo puedo hacer para agradar al Señor, para mantener mi salvación, como muchos en otras iglesias predican, lamentablemente. La falsa doctrina puede traer felicidad, porque el hombre, lo comentaba en otra ocasión, el hombre por naturaleza entiende que si hago algo recibo otra cosa a cambio. Si yo trabajo recibo mi salario. Si yo soy amable con otra persona, habitualmente va a responder con amabilidad. Entonces eso nos satisface, nos hace sentir plenos, capaces, y entonces nos trae una felicidad, pero no un gozo, porque recordemos, la felicidad es temporal. Basta que algo cambie, basta que yo un día deje de cumplir los ritos que quizás me están diciendo que debo añadir a mi fe, para yo después sentirme culpable y que ya perdí mi salvación, y eso corrompe el gozo que el Señor nos manda a tener. Una enseñanza equivocada siempre resultará en un pensamiento equivocado sobre Dios, lo que a su vez lleva a una vida incorrecta. Y un ejemplo claro de esto es el apóstol Pedro, ¿cierto? El hermano Edwin en Gálatas nos hablaba sobre cómo Pedro cayó en esto, en mirar o en prestar oído a los judaizantes, porque iba y se separaba de los gentiles cuando llegaban ellos. Y si un apóstol, hermanos, pudo desviarse por un momento, ¿cuánto más nosotros, que somos cristianos comunes y corrientes, entendiendo que los apóstoles Dios los mandó, ¿cierto?, para ser pilares para la iglesia, los apóstoles de la Biblia, para aclarar. Entonces, si un apóstol como el apóstol Pedro, además de los líderes más grandes de la iglesia primitiva, se desvió por un instante, ¿cuánto más nosotros no tenemos peligro de aquello? Y es por eso que, así como Pablo repite, y no le es molesto repetir esta enseñanza una y otra vez, a nosotros tampoco nos debe ser molesto tanto enseñar o advertir sobre las falsas doctrinas, y los que escuchemos, tampoco nos debe ser molesto el escuchar una y otra vez las advertencias contra las falsas doctrinas. Y que no caigamos en el que no juzgar, porque sí hay que juzgar cuando se refiere cuando el evangelio puro está amenazado, hermanos. Tenemos que advertir a la iglesia de las mentiras que hay, para que no terminemos desviando nuestra mirada y perdiendo así el gozo. Así que, así como es necesario repetir una y otra vez el evangelio, hermanos, si no es molesto en nuestras vidas, sino que es gozoso, cuando entendemos lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas, nos gozamos de escucharlo, de saber que estábamos muertos, destinados a la condenación, pero el Señor nos rescató. Y cuando entendemos la profundidad de eso, la profundidad de nuestro pecado y la santidad del Señor que no soporta ese pecado, entendemos que merecíamos el castigo, pero que por gracia Cristo vino y pagó por nuestro pecado. Eso debería maravillarnos cada día, escuchar el Evangelio una y otra vez. Y así también debemos estar una y otra vez pendientes de las falsas doctrinas. Y en este caso en particular, Pablo nos dice cuáles son de qué está advirtiéndole a los filipenses. En el verso 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y con estos últimos mutiladores del cuerpo queda claro de quién están hablando. De los judaizantes que estaban añadiendo la circuncisión a la fe en Cristo para ser salvo. Queda clarísimo con eso, pero vamos a ir desglosando cada guardaos. 3 veces lo menciona Pablo.
Y Hendrickson comenta sobre esto. Él dice, nótese la triple repetición, guardaos, guardaos, guardaos. Esta es una forma de enfatizar o resaltar algo. Las tres palabras son, por así decirlo, golpes de un martillo que llaman la atención para que la iglesia de Filipos, al escucharlos y hacerles caso, se salvaguarde de pérdidas morales y espirituales. Entonces los filipenses tenían que estar atentos para identificar a estos falsos maestros. Y esa palabra guardaos tiene que ver con observar. La traducción o viene de la misma palabra de donde sale la palabra observar o mirar. Entonces está diciendo que estén atentos a estos falsos maestros, mírenlos, identifíquenlos y evítenlos. Para nosotros evitar el error debemos primero conocer la verdad. Conociendo la verdad vamos a identificar el error fácilmente, pero debemos estar atentos a que ese error no se infiltre entre nosotros. Y Pablo está dando una fuerte advertencia con las palabras, hermanos, es decir, guardaos de los perros. Es fuerte, es una palabra fuerte, y ahí es donde uno ve hoy en día algunos, en las redes vemos pastores o predicadores que van y hablan contra alguna falsa enseñanza de algún artista cristiano o algún predicador cristiano, y uno ve los comentarios y está lleno de no juzgues, él intenta ser fiel al Señor y qué sé yo, y de muchos defensores. Pero realmente quizás no es donde primero debemos dar defensa en las redes, lo primero es aquí en la iglesia. Pero dar defensa o advertir sobre los que pervierten el Evangelio es una labor de la iglesia. Debemos hacerlo, es un mandato. Y aquí Pablo ocupa palabras fuertísimas y está bien, porque el que pervierte el Evangelio, para Pablo, ese es un perro. Así de fuertes son sus palabras. Y nosotros no por eso vamos a suavizar la verdad, no por ser fuertes palabras, sino que tenemos que advertir enérgicamente a la iglesia sobre los que pervierten el Evangelio. Entonces a estos falsos maestros lo primero que se les llama es perros. Con esto obviamente no se refiere a las mascotas domésticas, sino a carroñeros salvajes, a perros callejeros que tienen enfermedades consigo y que se alimentan de basura, hermanos. A esos perros se refiere. Los falsos maestros, entonces, son perros feroces que deambulan por las calles en manada de un basurero a otro, devorando lo que otros han desechado. En esta cacería atacan a personas inocentes y propagan enfermedades. Estos maestros que corrompen la verdad se alimentan de la basura de la falsa doctrina y propagan la enfermedad moral del error doctrinal y la decadencia moral. Son agresivos en su carácter y atacan a las ovejas. Sus motivaciones son malvadas y su conducta es sucia. Y díganme si no son así las sectas. Atrapan tanto el alma de la persona, sus deseos, que para que una persona salga de una secta es una cosa fuertísima, hermanos, porque hay muchas barreras que tiene que superar, barreras que son impuestas por esos líderes, que quizás no directamente, pero ponen tantas murallas impenetrables para que esa persona no llegue a la verdad siquiera, sino que estén encerrados en un círculo que termina siendo destructivo y que jamás encontrarán el gozo verdadero en él. Luego Pablo se refiere a los falsos maestros como malvados obreros, y Hendrickson nuevamente nos ayuda con esto diciendo que estos malvados obreros son obreros fraudulentos que en vez de ayudar a la buena causa, lo que hacen es perjudicarla, destruirla. Apartan la atención de Cristo y su perfecta redención y la fijan en rituales, en méritos y logros humanos. Insisten en su aplicación. Este es el grupo
escuchen esto, este es el grupo que Satanás emplea en su obra demoledora. Son obreros de Satanás los que hacen eso, los que pervierten el Evangelio, hermanos. Pablo dice que estos maestros también son esos que mutilan el cuerpo, explicando de esa forma lo que enseñan y les imponen a otros, que es la circuncisión. El rito religioso de la circuncisión masculina se enseñaba en el Antiguo Testamento como una señal del pacto de Dios con la nación de Israel. Pero en la muerte de Cristo ya cumplió el significado de la circuncisión. Aún así, estos judaizantes estaban intentando mantener a las personas bajo el antiguo pacto al pedirles a sus seguidores que se circuncidaran. Por eso Pablo se refiere a ellos como los que mutilan el cuerpo. Estos judaizantes les estaban robando el gozo al pueblo de Dios al poner a sus seguidores bajo la ley mosaica del Antiguo Testamento. Sin embargo, el acto de la circuncisión ya no ataba a los creyentes en Filipos porque su significado ya se había cumplido en Cristo. Este requerimiento de la circuncisión y otras reglas similares ponían demandas muy grandes sobre las personas. O sea, si ellos estaban imponiendo esto que era de la ley, entonces tenían que ser cumplidores de la ley completa, en el fondo. Y eso era algo imposible, algo que ni ellos, ni los fariseos, ni nadie había podido lograr. Entonces, ¿cómo estaban poniendo esas cargas sobre los cristianos? Hermanos, los falsos maestros siguen en medio de nosotros en estos días, aunque ahora tienen nombres diferentes. Pero también hay judaizantes en el día de hoy, eso se sabe. Sus falsas doctrinas pueden tener nombres diferentes, pero su falsa doctrina es esencialmente la misma. Enseñan que la fe en Cristo, enseñan que a la fe en Cristo hay que añadirle obras para uno poder recibir la salvación. Enseñan que, por ejemplo, enseñan que el bautismo, ya sea de niños o adultos, es necesario para salvación. Si no se bautizan, no son salvos. Y nosotros, como bautistas reformados, sabemos que el bautismo es una señal de lo que Dios ya hizo en nosotros. Enseñan que la membresía también, incluso iglesias que parecen sanas porque tienen membresía, por ejemplo, que sabemos que es algo que es una característica de una iglesia sana, pero si la enseñan mal, también es una perversión. Enseñan que la membresía de la iglesia es necesaria para la salvación. Hay algunas iglesias que ponen tan en alto eso que parece ser una condición para ser salvo. O otras como que enseñan que la extremaunción o las indulgencias son necesarias para la salvación, ¿cierto? La iglesia católica enseña esto. Cualquiera que le agregue algo a la salvación, que es solo por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, todo el que agregue algo a eso es un perro. Así lo trata Pablo. Un perro al que debemos tener lejos de nosotros, al que debemos sacarlo si es necesario de entre nosotros. Hermanos, si no se arrepiente y si alguien aquí estuviera enseñando o difundiendo entre nosotros falsas enseñanzas, primero hay que llevarlo a la disciplina, a corregirlo, a advertirle: eso está mal, no debes seguir enseñando eso, arrepiéntete por enseñar eso, confía en Jesucristo, porque esa es una señal además de que Él no está poniendo su confianza plena en Jesucristo, sino que está agregando cosas. Entonces a esa persona hay que disciplinarla e incluso evangelizarla, hermanos. Debemos tener cuidado con ellos. Y si no entienden, hay que expulsarlos de nosotros, porque no pueden haber perros entre nosotros, hermanos. Debemos mantener la iglesia del Señor pura. Y que en parte de eso se trata la membresía, el cuidar a la novia de Cristo, mantenerla con sus vestiduras limpias. Cuando hay un pecado escandaloso entre nosotros,
eso va a traer un mal testimonio a la iglesia, y no porque queramos guardar una imagen para el mundo de nosotros, sino porque nosotros somos los que mostramos la gloria de Dios al mundo, y debemos cuidar y ser bien temerosos en ese sentido de lo que estamos mostrando al mundo, porque no estamos mostrando a otra cosa más que a nuestro Señor. Y sabemos, hermanos, cómo afuera se habla muy mal a veces de iglesias por cosas erradas en las que siguen, y eso es con lo que se queda la gente, cuando debería quedarse con lo maravilloso que es Cristo. Eso es lo que debemos nosotros mostrar al mundo. Hoy en día muchas personas viven en trasfondos religiosos como esos, que están errados. Muchos muchos de nosotros venimos de iglesias que se enseñaba cosas erradas como la regeneración bautismal, o que la salvación está en esa iglesia solamente y no en Cristo al final, o que se puede ganar por obras en vez de recibirla por gracia o mantenerla por nuestras obras. Muchos venimos de un trasfondo así, y muchos de los que han descubierto la maravilla del Evangelio de Cristo siguen llevando parte de esa carga antigua sobre ellos. Y eso es algo que debemos estar atentos, hermanos, porque, como les decía, primero por naturaleza buscamos el hacer, que al hacer cosas recibimos cosas. Eso es algo propio, natural del hombre. Pero si además agregamos eso a la fe, y que tuvimos una vida pasada en iglesias que eran así, debemos estar pendientes de nuestro actuar cristiano, de no volver a caer en eso, de no volver a poner nuestra vista en las cosas materiales o en lo que yo puedo hacer, sino siempre la vista en nuestro Salvador. Entonces tal vez te esté sucediendo a ti, quizás te preguntes por qué tu alegría es tan fugaz, que a veces sentimos ese gozo de la salvación y es un gozo real, hermanos, pero a veces es tan fácil, basta una cosilla que pase y se nos debilita o se esfuma ese gozo. Quizás por eso, porque llevamos esta carga y estamos confiando en cosas extra de Cristo, extra de su Evangelio. Tal vez te preguntes por qué sigues sintiéndote tan culpable. Tal vez te preguntes por qué sigues estando tan abatido por tus fracasos. Pudiera ser debido a la influencia continua de esa antigua enseñanza que una vez recibiste y que sigues llevando contigo. Así que llevemos al Señor todas esas cosas, hermanos, y pidámosle que nos libre de caer en eso nuevamente. Si es así, esto le está haciendo un gran daño a tu vida espiritual. Te robará la alegría o el gozo que es en Cristo. El gozo de saber que tu eternidad está asegurada, que su amor por ti es seguro, que tu salvación es en todo sentido gracias a Él y no a ti. Necesitas dejar esa carga, y como el Evangelio es verdadero, hermanos, lo puedes hacer. Depositar todas esas cargas en el Señor. Y hermanos, cuando entendemos que no depende de nosotros, que es algo también que estamos aprendiendo en el estudio que da Edwin hoy, que la salvación es toda del Señor. Eso nos trae un gozo cuando entendemos eso, un gozo que es profundísimo, que nada nos va a arrebatar. Y incluso, a diferencia de lo que algunos piensan de los calvinistas, incluso el entendimiento correcto de ese gozo cristiano por la salvación que es solo en Jesús, eso nos va a llevar a hacer un servicio cada día más excelente para el Señor. Porque el Señor nos salvó. ¿Cómo no responder en agradecimiento? ¿Cómo no responder en obediencia, en una búsqueda sincera de santidad, de obedecer al Señor? Es una respuesta a lo que Él ya hizo en nosotros. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Y Pablo, en el verso 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces la circuncisión del Antiguo Testamento era el procedimiento en el que le cortaban el prepucio al hombre como una señal externa de que eran apartados del mundo pecaminoso para servir al Dios viviente. Era un ritual que indicaba lo que debía
suceder en el corazón en última instancia. Era una sombra de lo que realmente debía pasar interiormente en el hombre. Una circuncisión del corazón. En sí misma la circuncisión no tenía ningún valor redentor, no salvaba ni santificaba. Solo era una imagen de lo que debía ocurrir en el corazón. La circuncisión recalcaba que el corazón pecaminoso, que está endurecido por el pecado, debe ser cortado, debe ser, o también ese corazón de piedra debe ser roto por el Evangelio, por la salvación del Señor. Un corazón así de duro solo puede ser cortado por el Espíritu Santo, hermanos. Solo hay un instrumento lo suficientemente afilado como para cortar el prepucio del corazón. Solo hay una hoja que puede penetrar los recovecos más profundos del alma humana. ¿Y cuál es esa hoja o ese instrumento? Es la espada cortante de doble filo de la palabra de Dios, hermanos. Solo ese es el instrumento que circuncida el corazón. Cuando Pablo dice que somos la verdadera circuncisión, está diciendo que somos los que hemos recibido la palabra de Dios ministrada por el Espíritu a nuestros corazones. Los creyentes somos los que hemos experimentado en nuestro interior lo que una vez simbolizó la circuncisión externa. En una segunda descripción del verdadero cristiano, Pablo describe los que en espíritu servimos a Dios. Solamente el que ha recibido la verdadera circuncisión en el corazón puede servir a Dios con sinceridad. Y también esta palabra servir, que se traduce aquí, tiene que ver también con la adoración. Entonces, solo el que ha sido convertido a Dios, el que Dios le ha circuncidado el corazón, puede realmente adorar a Dios. Fuera de eso no existe adoración. No hay adoración si no hemos sido antes circuncidados por Dios, si no hemos sido antes arrastrados por Dios como nos enseñaban antes. Y la última descripción del verdadero creyente dice que él no pone la confianza en la carne, ¿cierto? Dice, no teniendo confianza en la carne, dice Pablo. Y esto hace un preámbulo también a lo que en la próxima predicación de esta serie veremos. Que Pablo ahí empieza a enumerar lo que tiene él para confiarse en la carne, que está por sobre el promedio de todos esos judaizantes, pero que eso no es digno para poner su confianza, su mirada en eso, porque no trae el verdadero gozo, sino que es solo en el Señor. La carne se refiere a la humanidad, no redimida del hombre. Aquí hay un juego de palabras intencional. En vez de poner su confianza en el corte de su carne, que es la circuncisión, el creyente genuino pone su confianza en la gracia del Señor. Pero Pablo no solo se refiere a la mutilación del prepucio, sino a cualquier cosa que se pueda hacer sin tener que confiar en Dios. O sea, cualquier cosa que se le añada al Evangelio es confiar en la carne. El espíritu y la carne siempre van a estar en direcciones opuestas. La carne siempre es autosuficiente, mientras que el espíritu crea una dependencia de Cristo. Cuando confiamos en la carne es como que confiamos en que confiamos en nosotros mismos, no dependemos de nada ni de nadie. Cuando ponemos nuestra vista en nuestras capacidades o nuestros recursos. Pero cuando está nuestra confianza en el Señor, el Espíritu Santo crea una dependencia cada vez más creciente de Cristo. La carne siempre confía en su propio desempeño, pero el Espíritu nos da confianza en el desempeño de Cristo. Oh, hermanos, el confiar en el desempeño de Cristo, eso es lo que debe todo cristiano. Solo Cristo logró lo que jamás nunca nosotros podríamos lograr. Eso es lo que debemos tener siempre claro. ¿Y cómo vamos a perder el gozo si el Señor no logró ya? Consumado es, dijo el Señor. Ya nada se debe agregar. Él lo logró para nosotros. Eso debe traernos un gozo, hermanos, en nuestras vidas.
Y para ir concluyendo, cada uno de nosotros debe ser un cristiano gozoso porque hemos sido salvados por el Señor. Cuando hay gozo en nuestra vida, imitamos al Señor Jesucristo, quien tuvo gozo incluso al ser crucificado. Si Pablo es un ejemplo en la Biblia, Cristo es el supremo ejemplo del gozo eterno, del gozo a pesar de las circunstancias. Vean lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él fue a la cruz gozoso, hermano. ¿Sufrió? Sí. ¿Transpiró sangre? Sí. Le dolió todas las cosas que pudo haber sido, pero todas esas cosas fueron temporales, y eso no le quitaba el gozo que él tenía puesto, hermanos, en el horizonte. Y yo siempre pienso en Jesucristo en la cruz, y Él estaba viéndonos a nosotros, hermano. Estaba viendo lo que nosotros, estaba viéndonos a nosotros llegar a sus pies, por su obra, por su llamamiento, pero Él estaba viendo ese resultado maravilloso, y Él sintió gozo, y lo hizo por el gozo de vernos a nosotros, hermano. Realmente eso me conmueve, que nosotros también seamos parte del gozo del Señor. ¿Cómo podemos tener ese gozo? No existe un gozo real y duradero fuera del reino de Dios. Es imposible. Los únicos que pueden experimentar este gozo son los que conocen al Rey y forman parte de su reino. Como decíamos, solo el cristiano verdadero puede experimentar este gozo. Ahora, les pregunto, ¿pertenecen ustedes a su reino? Si perteneces, pues disfruta entonces de tu rey. Disfruta de lo que Él ha alcanzado para ti. Mira al Señor, apóyate en el Señor, ama al Señor. La clave es siempre el Señor. Que cada uno de nosotros pueda aprender a alegrarse cada vez más en la gloria y la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Y si no perteneces a ese reino, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando que suceda? ¿Estás confiando solo en tus capacidades? Y esas cosas son perecederas. Vas a morir un día y se va a demandar de ti justicia si tú no te has rendido al Rey de Reyes. Y esa justicia es la condenación eterna, hermano. No esperes más. El que no pertenece al reino de Dios, que no espere más, es un llamado urgente de arrepentimiento. Pon tu mirada en lo que es eterno, en el gozo eterno que es en Cristo Jesús. Solo en Él podemos disfrutar de ese gozo eterno, hermanos. Por eso el llamado es al que no tiene a Cristo en su corazón: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Confía en Él. Deposita todo tu pecado en Él, que Él ciertamente fue propicio a todo el pecado que hemos cometido, hermanos. Y damos gloria, honra, poder, alabanza, acción de gracia a nuestro Señor por lo que ha logrado por nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el maravilloso gozo que nos has dado a todos tus hijos. Ese gozo que es inmutable, Señor. Y es inmutable porque proviene de ti, Señor. Es un gozo que nada nos puede arrebatar. Quizás podemos sentirnos débiles en el gozo, Señor. A veces hasta perderlo de vista por nuestras desviaciones. Pero los que son tus hijos, tarde o temprano, van a volver la vista al gozo de la salvación. Porque tu hijo siempre va a acudir a ti, Señor, en arrepentimiento, como David lo hizo, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque no depende al final de nosotros, sino de ti, Señor. Y tú a tus hijos los rediriges cuando están siendo desviados. Y una
Prueba de esto es lo que vemos hoy, Señor, en lo que leíamos, como Pablo repetía una y otra vez estas enseñanzas, estas advertencias contra los que desvían a tu pueblo, a tu iglesia, del camino correcto, Señor. Y esa también es nuestra misión hoy en día y siempre va a ser en este lado de la eternidad la misión de la iglesia, advertir a cada cristiano de no caer en desviaciones que no son bíblicas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque vemos ejemplos como el de Pedro, Señor, que él se desvió por un instante, Señor, pero tú, en tu misericordia, en tu gracia, usaste al apóstol Pablo para corregirlo fuertemente, pero sin duda la disciplina es un bálsamo al final para nosotros, Señor. Es una señal de tu amor eterno para con nosotros, que no vas a dejar que nos perdamos, Señor, sino que nos vas a corregir cuando sea necesario. Que cada uno de nosotros vea también la corrección como eso, como una muestra de tu amor eterno hacia nosotros, Señor, para que no perdamos el gozo que hay en tu salvación, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te pido, oh Dios, que nos ayudes cada día, Señor, a mantener nuestra vista puesta en Jesucristo, en el gozo eterno que has logrado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.